Hay historias de empresas que inspiran, historias de fundadores que construyeron algo desde cero, que aguantaron el rechazo y que apostaron todo y ganaron. Esta no es una historia de esas. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, no exactamente. Ok. Porque WeWork sí fue construida desde cero. Y Adam Neumann sí apostó todo. Y hubo un momento en el que el mundo entero creyó que estaba ganando. El problema es que lo que Newman construyó no era lo que él decía que era. Ok. WeWork llegó a valer 47 mil millones de dólares. Se convirtió en el arrendatario privado más grande de oficinas en Manhattan. Tenía espacios en 111 ciudades de 29 países, güey. Wow. Y en cuestión de 6 semanas colapsó de una forma tan espectacular que se convirtió en uno de los casos de estudios más fascinante de la historia de los negocios modernos. Todos en la cima, pocos preguntaron qué hicieron distintos, cuánto tienen, sino cómo llegaron, cómo la armaron, cómo la armaron, cómo la armaron. Negocios modernos. O sea, ¿me estás diciendo que ahorita WeWork ya no es nada? Vamos para allá. Sí es. Ok. Spoiler alert, sí es. Ok. ¿No? Pero Pero tuvo una caída. tuvo una caída muy fuerte. Hay una serie en Apple TV que se llama We Crashed, protagonizada por Jared Leto y Anne Hathaway, Órale. que cuenta esta historia y la cuenta muy bien. O sea, en realidad es una serie que sí Una se biopic muy pega chida. mucho a los hechos. Obviamente, como en todo, dramatizan. Ujú. Pues con fines de comerciales, güey. Pero la verdad es que se apega muy bien a esa historia. Ya la habíamos comentado en alguno de los podcasts que te dije En que el de Spotify, ¿no? Creo. creo que sí hablamos un poquito de eso. Por eso también quise hacer esta historia, güey. Porque a mí esa serie me parece fascinante y la historia también me parece fascinante, cabrón. Hay cosas que la serie romantiza, como te decía, cosas que deja fuera y cosas que son aún más increíbles que lo que aparece en pantalla. Así que vamos a contarlo todo. Esta es la historia de Adam Neumann, de cómo casi armó algo enorme y de cómo la desarmó él mismo. Oigan, increíble, increíble. Fíjate que de WeWork, o sea, sé más o menos qué es. No he visto la serie. Pero, por ejemplo, comparado con Spotify, que me contabas que la serie lo hacía ver como villano, en esta de WeWork tiene como los dos matices. O sea, no hay como un bando que toma Newman. Güey, o sea, de lo que hice de research, aparte de la serie, se apega demasiado. ¿Sí? O sea, sí se apega. No te lo pintan como villano. O sea, ¿no te da una perspectiva de bien o mal de la persona? O sea, sí, un poco, güey. Ahorita vamos a indagar un poco en eso. Pero sí es un cuate que, pues, muy ambicioso, que, no sé, güey, siento que hubo una oleada muy grande de todos estos emprendedores, de todos estos startuperos, o sea, que fundadores de startups, que traían este mame de que todo mundo se quería comparar con Mark Zuckerberg, con Elon Musk, con los verdaderos, o sea, con los padres de las startups Ajá. de Silicon Valley. Y en ese afán de quererse parecer tanto a ellos, como que rozan en el cringe, ¿me explico? Como de, O ay, sea, que güey, dejan su personalidad Ajá, aparte. justo lo que decías de este güey que me decías que si yo andaba descalzo aquí por, por, por este cabrón, siento que ese güey sí andaba descalzo por mamar. ¿Me Ok. explico? O sea, que era como, Se sí, buscó güey, una pues soy, personalidad ajá, como soy muy... tech guy de Silicon Valley, ¿ya sabes? Ok, ok. Yo siento que un poquito por ahí. El güey, pues quieras que no, sí tiene una parte de genio. O sea, sí es un cabrón muy O sea, inteligente, sí es visionario. visionario, pero a la vez es una gran historia justo por eso, güey. Porque claro que es un visionario, pero al mismo tiempo sí te deja con un sabor de boca de decir, no mames, güey, ¿por qué estabas haciendo este tipo de mamadas, güey? Teniendo una empresa que ya estaba evaluada en 47 mil millones de dólares y haces este tipo de mamadas Ok, ok. O sea, son malas decisiones por... por pues, mamar. ok. Así, decisiones que sí yo calificaría de mamadoras, güey.
Órale, interesante, interesante. Entonces, Pues sí, a ver, cuéntame. Vamos a ello. ¿Tú qué sabes de WeWork? Pues que son O oficinas. sea, que es un son, ¿qué? Pues consorcios, bueno, lugares, coworkings, le llaman. ajá, que son espacios que tú rentas, o sea, no tienes que ser dueño de nada, tú nada más llegas, agendas citas y tienes un espacio de oficina, ¿no? O sea, tienes Ujú. mesas, tienes internet, Básicamente, tienes la neta mobiliario, ¿no? O sea, no es una tech company, estamos de acuerdo. Sí, no, es Pero, solamente real estate, ¿no? Se exacto. podría considerar. Entonces ahorita pues lo vamos a indagar un poquito, pero este güey justo era como, tengo una tech company y estoy en esta oleada pues, de la tecnología moderna y nada que ver, o sea, como que en vez de O sea, se enfocarse enfocó en algo que estaba haciendo bien, Ajá. quiso mamar con este tipo de cosas de que era una tech company, güey. Ok. Bueno, pero es que también el término tech company te da muchísimo más empuje y tiene mucho mayor poder que decir, güey, Ujú. pues somos una empresa de inmobiliaria, ¿no? Pero pues, güey, como dices, o sea, si eso es a lo que te dedicas, no tienes por qué cambiarle, güey. Y si tiene Ajá. el valor que tiene por lo que haces, pues ¿para qué le cambias, no? Exacto. Pero bueno, vámonos a Israel. Un niño que nunca tuvo un hogar fijo. Adam Newman nació el 25 de abril de 1979 en Beersheba, Israel. No sé si así se pronuncia, pero bueno. Sus padres eran médicos graduados de la Universidad Ben Gurion. En el papel, familia estable, educada, con futuro. Pero cuando Adam tenía 7 años, sus padres se divorciaron y ahí empezó una infancia de movimiento constante. Para cuando tenía 22 años, había vivido en 13 casas diferentes. ¿Cuando tenían 13 años? No, ¿cuánto? ¿13? No, 22 años, Ah, 13 casas diferentes. Ok, a la vez. 13 hogares distintos. Un año por casa. Una casa por año. Pues por cada 2, ¿no? 22 años. No, pues de 7 a 22. Ah, bueno, sí. 13 hogares distintos, 13 veces adaptarse a un nuevo lugar, a nuevos vecinos, a nuevas reglas. Eso deja una marca. Y el caso de Adam Newman dejó 2 cosas muy específicas. Una necesidad profunda de pertenencia y una capacidad extraordinaria para adaptarse a cualquier ambiente y hacer que la gente lo quiera en cuestión de minutos. Era un güey increíblemente carismático. Ok. Es un güey, ¿no? Porque todavía está vivo. Sí. Como si eso fuera poco, desde pequeño batalló con dislexia severa. No pudo leer ni escribir de forma funcional hasta 3er grado. Mira, como tú, mano. En una familia de médicos donde la educación académica lo era todo, eso no era un detalle menor. Era una fuente de vergüenza y de frustración constante para Newman. Claro. Pero también lo obligó a desarrollar algo que la mayoría de la gente no aprende en libros: la capacidad de leer personas, de escuchar, de conectar emocionalmente en lugar de intelectualmente. Eso, más adelante, sería su superpoder y su perdición. Ok. Oye, muy interesante. O sea, hay mucha gente que normalmente ve una capacidad diferente como un freno, por decirlo así. O sea, a lo mejor alguien con dislexia, como dices, tanto para escribir como para leer. Digo, hasta 3er grado, ¿no? Decías. Ajá, Pero bueno, es algo que eventualmente puedes controlar, pero no del todo, ¿no? O sea, seguirá siendo disléxico, lo que sea. Entonces, o sea, está muy padre cómo logra verle el otro lado y entonces decir, bueno, a ver, tengo ciertas capacidades que me cuestan, pero tengo otras que son mucho más valiosas y esas es a las que le tienes que sacar provecho, ¿no? Correcto. Y ¿sabes qué? Para ser honesto, pues tampoco creo que haya sido... O sea, honestamente hay mucha más gente de la que creemos que tiene dislexia. Entonces, digamos algo común, pero siempre en las investigaciones, como ellos mismos lo dicen, lo cuentan, es como para dramatizar un poquito de que también tuvieron sus... Claro, pero sí te puede generar cierta Incomodidad. inseguridad, Ujú, sí, incomodidad claro. y más, como dices, cuando vienes de una familia donde la educación es todo y pues para esos grados de primaria son esenciales para leer y para escribir, pues creo que puede ser un buen madrazo, ¿no? De Sí, inseguridad. de inseguridad precisamente, güey. Bueno, vamos con el kibutz. ¿Tú sabes qué es un kibutz? Nunca me lo había escuchado. Yo tampoco lo sabía, güey, pero resulta que son como comunidades donde vive la gente en comunidad, güey, ¿sabes? O sea, literal Como como... los Amish y cosas así. Ajá, algo por el estilo. Pero bueno, el kibutz, donde nació la idea sin que él lo supiera. En 1990, cuando Adam tenía 11 años, su madre se mudó con él y su hermana de regreso a Israel, a un kibutz llamado Niram, cerca de la Franja de Gaza. Para los que no conocen el concepto,
Un kibutz es una comunidad colectiva israelí. Todos trabajan, todos contribuyen, todos comparten los recursos. No hay dueños individuales de la tierra. Los niños se crían en espacios comunes, las comidas son colectivas, el trabajo es compartido, la identidad del lugar vive de la comunidad, no del individuo. O sea, es comunismo en un cierto lugar. Pues es Todos una trabajan, comunidad. todos hacen, todos... Pero es más bien como pues una comunidad autosustentable, ¿no? Ellos hacen sus propios alimentos, no hay como transacciones de dinero. Trueques. Es como pues, bueno, todo todos es para trabajan todos. para comer todos. Los niños se crían en el mismo lugar, o sea, todos duermen en la misma casa, por así decirlo, güey, nada más pues tal vez cuartos separados, cosas así. Órale, interesante. Y Adam Newman, el niño que había vivido en 13 casas distintas y nunca había tenido un lugar fijo al que pertenecer, llegó ahí y encontró algo que nunca había tenido, un sentido de comunidad real. Año después, lo llamaría la experiencia más formativa de mi vida. Y cuando fundó WeWork, públicamente llamaría el Kibutz 2.0. Vale, pues está padre que su idea venga a raíz de su experiencia, de su vivencia personal, pero en este aspecto, bueno, casi todas las ideas salen de una vivencia personal, pero esta tiene como un enfoque muy diferente, ¿no? Viene a raíz del vivir con más gente, Sí, del viene estar de en la contacto comunidad, güey. siempre Esa es la palabra, con, comunidad. con el de al lado, ¿no? O sea, como buscar una relación con el de al lado, está padre, está interesante. Sí, Y tiene mucho sentido con lo que hizo, ¿no? Pues justo, o sea, no creo que la idea se le haya ocurrido por eso, pero ya que la realizó, como que en retrospectiva sí tenía algo que ver. Subconscientemente Ajá. estaba conectado. Entonces, la diferencia, ya lo veremos. Es que el kibutz era una comunidad real construida sobre valores compartidos y WeWork era una empresa de bienes raíces disfrazada de comunidad. De bienes racistas, ¿no? Esa confusión entre las dos cosas serían el núcleo de todo lo que vendría después. La Marina israelí y el arte de liderar sin título. La Marina israelí y el arte de liderar sin título. Ok. ¿Okay? Después del kibutz vino el servicio militar. En Israel es obligatorio, pero en Newman no cumplió los 3 años mínimos requeridos y se fue. Se quedó 5 años en la Marina israelí, donde llegó al rango de capitán. Ese detalle importa porque la Marina israelí no es precisamente conocida por sus ambientes relajados. Aprendes a operar bajo presión, a tomar decisiones cuando la información es incompleta, a liderar personas que no siempre van a estar de acuerdo contigo. Y Newman era súper carismático. Sus compañeros lo seguían, sus superiores lo notaban, desarrolló una habilidad para entrar en un cuarto y hacer que la gente creyera en él, en su visión y en lo que fuera que estuviera diciendo en ese momento. Eso también sería su superpoder y su perdición, como ya habíamos dicho, güey. Estoy repitiendo el patrón porque el patrón se va a repetir mucho en esta historia. O sea, es estrategia esto de contarlo varias veces para tenerlo fresco. Para que sepan que sí es un patrón de este cabrón, güey. Pero a ver, ¿cuál es el patrón? Pues que ser tan carismático... Ser tan carismático de hacer algo y luego cagarla. O sea, ser tan carismático iba a ser su superpoder y su perdición. Eso es como el patrón, güey. ¿Ok? Porque en muchas cosas es su superpoder y su perdición. Ok. Nueva York. Super perdición, ¿no? Nueva York. Una hermana modelo y los primeros fracasos. En 2001, a los 22 años, Adam Newman llegó a Nueva York siguiendo a su hermana Addie, que en ese momento era modelo y vivía en la ciudad. Se inscribió en el Seekling School of Business de la Brouch College en Manhattan. Y al mismo tiempo empezó a buscar formas de hacer dinero. El primer intento fue vender zapatos para mujer. No funcionó. Estos zapatos que vendía para mujer, güey, también lo pintan muy bien en la serie, eran un tacón quitapón. Pues güey, esa madre salió en Shark Tank hace no mucho y ¿Ah, sí? fue un exitazo, güey, sí. Pues a este güey se le ocurrió primero, pero no pegó su idea. El segundo fue Crullers, una empresa de ropa para bebés que tenía rodilleras.
acolchadas para proteger a los bebés cuando gateaban. Qué mal. Era una idea simpática. Sí, ¿por qué? Llegó a vender algo de producto, pero tampoco despegó como él esperaba. Lo interesante de este periodo no son los fracasos en sí, sino cómo los vivió. Newman no era el tipo que se deprimía y se iba a casa. Era el tipo que en una fiesta le contaba a cualquiera que lo escuchara que su empresa de ropa para bebés iba a ser enorme. Con tal convicción, con tal energía, que la gente le creía. Órale, padre. Esa capacidad de vender una visión independientemente de lo que decían los números reales sería una constante en toda su carrera. O sea, inflaba números. Bueno, no, más bien tenía mucha fe en sus productos. Sí, ¿no? era un emprendedor que neta creía en cada uno de sus proyectos, güey. Cuando era pinche ropa con rodilleras para bebé, güey. En esa época, en Nueva York, Newman también conoció a Miguel McKelvey, muy importante en esta historia, un arquitecto de Oregon, que sería su cofundador en todo lo que vendría. McKelvey era exactamente lo opuesto a Newman, callado, metódico, enfocado a los detalles. Mientras Newman vendía el sueño, McKelvey construía la realidad. Era la combinación perfecta. Estas duplas como que son muy comunes, ¿no, güey? Que uno es como que el pone la vendedor, idea. güey, que tiene la idea, es muy bueno vendiendo y hace que otro cabrón le ejecute porque ese otro cabrón es muy metódico, muy estructurado. Sí, si quieres hacer todo ese tipo de cosas sin una estructura y nada más por el feeling, pues como que es más difícil concretarlo, ¿no? Pero entonces tienes que tener a alguien plantado en el piso que tenga las ideas, la estrategia. Bueno, no las ideas, sino la estrategia y la forma de llevarla a cabo. Y el otro güey que le vuelan las ideas y que da pa, y el otro dice, bueno, sí, pero así, Sí, ¿no? hay que estructurarlos, así tiene que Sí. haber el güey que está generando todas estas ideas y el güey que les da forma. Entonces, Miguel era esta persona, la que le iba a empezar a dar estructura a todos los negocios que iban a empezar. Aquí sale, de hecho, en la serie, justamente como este proceso, sale también pues, lo de los tacones de mujer, sale lo de la ropa de bebé, que el güey está ahí vendiendo, se ve como neta muy enérgicamente lo quiere vender, pero fracasa una y otra vez, y en una conferencia como que está dando en una universidad, como hablando de sus productos, güey, de que los estudiantes se quedan así de, verga, güey, ¿qué es esto, güey? Pero el güey como que fue a dar esa conferencia no porque quería dársela a los estudiantes, sino porque sabía que iba a haber una persona, un inversionista. Y justo ahí le dice así como, que los estudiantes empiezan a hacer un chingo de preguntas, como que dice, a ver, no, dejen de estar chingando, a mí me vale madre lo que piensa un estudiante, yo quiero saber lo que piensas tú. Y así lo señala y el güey pues como que le dice, güey, pues Sí, es una mamada. no es una buena idea, me gustas tú como emprendedor y te voy a decir una cosa, o terminas siendo millonario o terminas en la cárcel. Órale, O sea, se como fue que vio en ese güey de tú sí vas a ser millonario o vas a Pero terminar en por la las cárcel. buenas razones o por pero las no, malas. no con este proyecto. O sea, este proyecto vale pa' pura verga, güey. Ok, oye, está chido eso, está Ya bueno. te lo he recomendado muchas veces, güey, pero échate la serie. Es que no veo series, güey. No veo series. Pues estas valen la pena, compadre. El piso de Newman, el landlord revolucionario. Aquí es donde la historia se pone interesante. Newman tenía un departamento en Dumbo, Brooklyn, que también usaba como oficina informal. Su landlord, un emprendedor israelí llamado Joshua Gutman, estaba rentando espacios en el mismo edificio a varios startups y freelancers. Newman observó algo. Todos estos inquilinos querían lo mismo: espacio de trabajo flexible, Wi-Fi, una dirección presentable y gente alrededor con quien conectar y cotorrear. Pero los contratos de arrendamiento tradicionales eran de años, requerían depósitos enormes y no ofrecían ninguna flexibilidad. Y si alguien tomaba un espacio grande, lo equipaba bien y lo rentaba en piezas pequeñas con contratos cortos y precios razonables. Esa fue la pregunta que se hizo. En 2008, Newman y McKelvey convencieron a Gutman de dejarlos hacer exactamente eso en su edificio. Así nace Green Desk, un coworking ecológico en Brooklyn, el primer experimento del modelo que después sería WeWork. Una pregunta, me quedé pensando. Este Newman, ¿sabemos dónde estudió? Estudió, sí lo comenté, ¿no? Pero es que no supe si fue la hermana la que estudió en esa universidad o ese güey. En Sickling, no sé qué university, ¿no? Sí, ahí estudió, ¿no? ¿Sí fue él? Sí. Es que como estabas hablando de la hermana y él como que me quedó la duda.
No, sí. Pero sí estudió. ¿Ya en Nueva York? ¿Ya en Estados Unidos? Ah, sí. En Nueva York, sí. Ah, ok, perdón. Ok. Entonces nace Green Desk, güey, que era como el predecesor a WeWork, que era igual, un coworking. Funcionó. Green Desk empezó a llenarse, los inquilinos renovaban, el concepto tenía algo. Pero Newman quería algo más grande, quería escalar, quería que no fuera solo un edificio en Brooklyn. Vendieron su parte de Green Desk a Goodman y usaron ese dinero para fundar WeWork en 2010. Aquí en la serie sí te lo pintan un poquito más dramático, güey. Llegan estos, justo después de esta conferencia que te comentaba que estaba dando que este güey lo mandó a la fregada, Miguel lo escucha. Y cuando va saliendo este güey, llega y le dice, ¿qué pedo? Oye, ya nos habíamos conocido en una fiesta o algo así, ¿no? Y este güey como que dice, no mames, así como que no se acordaba de él. Y, ya sé quién eres. Y entonces empiezan a cotorrear. Le dijo, güey, ven, vamos a ver a este Goodman, que es el arrendador, porque tiene una oficina que podríamos usar para tu proyecto. A mí sí me interesa tu proyecto, no sé qué. El de los bebés. Ajá. De RPB. Pero cuando llegan a este edificio, ya se olvidan de los bebés. Pero lo primero que le enseña es una pinche oficinita, güey, una bodega así culerísima que le podían rentar así sin contrato de arrendamiento. Ajá. Literal, una bodeguita en un edificio, güey. Ok. Pero ve el resto del edificio y ahí es cuando empiezan a pelotear esta idea y nace Green Desk. Después venden Green Desk, venden su parte a Goodman y usaron ese dinero para cofundar WeWork en 2010. La primera ubicación de WeWork abrió en 2010 en Soho, Manhattan. Y desde el primer día, Newman hizo algo que ningún landlord había hecho antes. Hablar de lo que rentaba en términos emocionales y no físicos. No era un escritorio, era un lugar donde ibas a ser parte de algo más grande. No era una oficina compartida, era una comunidad de creadores, emprendedores, gente que estaba cambiando el mundo. No era un contrato de arrendamiento, era una membresía. Es un poquito Buena forma de verlo. el cliché de Starbucks, ¿no? Que platicamos en uno de los capítulos Que anteriores. no es el café, es la experiencia. El Aquí no es 101. una oficina, es Es la experiencia, o sea, este güey no estaba inventando el hilo negro. Era lo que era, güey. Era arrendamiento de oficinas compartidas. Punto. Pero lo vendían así. Lo vendían como comunidad, experiencia, emprendedores, membresía. Y algo de cierto sí tenía. Sí. Era muy diferente a lo que había en ese momento Sí. como oportunidad para los demás emprendedores, ¿no? Que no tenían el capital para hacer una renta, lo que decías, que los depósitos eran carísimos y lo que sea. Era una forma de, pues, de entre ellos conocerse también, porque pues, es un lugar en común. Pero justamente es muy importante mencionar que Newman no inventó el coworking. O sea, era un concepto que ya existía. ¿Me explico? Solo este güey lo llevó a otro nivel. Okay. Con WeWork, pero era un concepto que ya existía, no de muchísimos años, pero ya era un concepto No tan popular. no tan popular, pero ya existía. Entonces este güey pues nada más hizo un cowork y empezó a usar todo esto en vez de, justo, no son oficinas compartidas, somos comunidad, es una membresía. Y entonces como que de ahí empezó sí a, la neta, despegar un poquito más, llámalo por marketing, porque no era que él haya inventado el concepto. El espacio físico de WeWork era genuinamente diferente a lo que existía. Eso sí, güey. O sea, aunque ya existían coworkings, este güey sí también hizo espacios muy diferentes. Paredes de vidrio, materiales industriales, plantas vivas, luz natural, salas de juntas con nombres creativos, cocinas llenas de fruta y cerveza en barril incluida, de cerveza de barril, todo esto incluido en la membresía. Era bonito, era funcional y hacía que trabajar ahí se sintiera como pertenecer a algo especial. Los primeros miembros eran exactamente el tipo de personas que Newman quería. Freelancers creativos, fundadores de startups en etapas tempranas, gente que trabajaba sola pero quería el ambiente de una empresa sin tener que pagar por ello. Y algo que nadie había anticipado pasó. Esa gente empezó a hacer negocios entre sí. El diseñador del piso 3 le hizo el logo a la startup del piso 5, el abogado del piso 2 le dio asesoría a los fundadores del piso 4. La comunidad, de hecho, se sentía real. Está padrísimo, eso sí lo veo como un gran punto, y más cuando el networking realmente es muy importante hoy en día. Pues literalmente ese era un lugar donde todos los días puedes hacer networking, ¿no? Sí, O sea, y no ese era el concepto porque es un concepto para freelancers.
Sí, para gente que no conoce tanta gente, puede ser, que está empezando, que no tiene mucha idea de todo, pero pues todos no tienen mucha idea de todo, pero cada quien de Se algo, ¿no? complementan, lo que dice aquí, güey. O Sí. sea, el diseñador le hizo el logo al otro cabrón y el abogado les ayudó en términos Sí, sí, sí. legales. Está muy padre, la verdad. Está muy interesante. Luego, pues ahí WeWork ya había encontrado algo genuino y el problema vino después. Rebecca Paltrow, la otra mitad de la ecuación. Este personaje es sumamente importante en toda la historia de WeWork. En Baruch College, en sus años de estudiante, Adam Newman había conocido a Rebecca Paltrow. Sí, es prima de Gwyneth Paltrow. ¿Sabes quién es Gwyneth Paltrow? Si conoces a Gwyneth Paltrow y su marca Goop, ya tienes una idea del universo espiritual aspiracional del que venía Rebecca. ¿Goop? Era una actriz que practicaba yoga, tenía intereses profundos en espiritualidad, conciencia colectiva, el bienestar como filosofía de vida, y cuando conoció a Adam Newman y escuchó su visión de WeWork como comunidad global que elevaría la conciencia del mundo, algo hizo clic. De su esposa, güey, ahorita no estamos hablando de la prima. O sea, la prima era una morra que era famosa, muy famosa. Ajá. Pero por Goop, Goop, ¿qué es eso? su marca Goop. Y según yo también era actriz, güey. ¿Pero qué es Goop? Pues es una marca de ropa. O sea, de ropa. Ajá, ajá. Pues ni tan famosa, mano, porque ¿dónde la venden? En el Marshalls. No tengo idea, güey. La neta no indagué tanto en eso porque es la prima, vale madre. Sí, 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 claro. Pero Rebeca era la que era actriz, practicaba yoga, tenía intereses de espiritualidad y la chingada. Y se casó con Newman en 2008. Y Rebecca no simplemente fue la esposa del CEO, fue cofundadora activa. Aquí en la serie te pintan muy cagado esta conexión que tienen estos cabrones, porque ya se conocían, pero se reencontraron de pronto en una fiesta. Esto es como lo pinta la serie. Están en una fiesta que hace Newman para generar varo, o sea, en su departamento, en el rooftop, hace una fiesta y cobra. Ok. Y va un chingo de gente, llega esta morra y como que la sigue y dice, güey, necesito salir contigo, quiero salir contigo. Y así la vieja lo manda a la chingada y este güey va a donde da clases esta morra de yoga y le insiste, hasta que por fin Sí. le acepta la cita. Y ya que llega este día de la cita, el güey llega 45 minutos tarde. La vieja se emputa, empiezan a decir ya como que la convence de que se quede y le empieza a platicar pues de sus emprendimientos. En ese momento todavía no hablaban de WeWork. Ok, pero Green Desk sí. Todavía no, o sea, cuando la conoce, porque justo WeWork empieza en 2009, Green Desk empieza en 2009 y WeWork en 2010. Y ella la conoce en 2011. 8. 2008. Entonces todavía no empezaban a eso, pero, güey, en la primera cita le dice, you are full of shit. O sea, estás lleno de mierda, no estás diciendo nada, No güey, te creo. no te creo, güey. Así eres un puto mentiroso, hace cuenta. Después, ya con el tiempo, pues sí, como que la vuelve a convencer, se vuelven a conectan muy cabrón y terminan casándose. Ella fue quien empujó la narrativa espiritual de WeWork. La empresa no era solo un espacio de trabajo, era un movimiento. La misión de WeWork, según documentos oficiales de la empresa, literalmente, güey, era esta. O sea, la misión de la empresa. Elevar la conciencia del mundo a través de la creación de comunidad. Válido, ¿eh? Válido. Ok, pero vámonos quedando con esa idea, este tipo de mamadas, ¿ok? Ok. Muy mindful. Sí, güey, totalmente acá el pedo mindful, el pedo espiritual, el pedo... Pero, güey, quédate mucho con esa idea, porque ahorita vas a ver hasta dónde llevan esta mamada de la espiritualidad, güey. Ok. En la serie We Crash, Anne Hathaway, interpretada por Rebecca, con una intensidad que oscila entre lo magnético y lo aterrador, y según quienes la conocieron, la actuación era muy real, o sea, no estaba tan lejos de la realidad. Era alguien que creía profundamente en lo que hacía, lo cual la hacía extraordinariamente persuasiva y al mismo tiempo potencialmente peligrosa cuando esa convicción no tenía ancla en la realidad. ¿Ok? Sí. Rebecca también fundó We Grow, una escuela primaria privada donde los hijos
y empleados y miembros de WeWork podían estudiar bajo una filosofía de aprendizaje consciente. El costo anual era de $42,000 por niño. Para una puta primaria, güey. Deja tú para una primaria, para cualquier mamá. $42,000. Muchísimo. Güey, es un chingo. Aquí en la serie, pues también, lo pintan como en esta parte que empiezan a crear un chingo de cosas, güey. O sea, como ya que se estaban sintiendo los dueños del mundo, están en la playa, güey, así como peloteando ideas y no, es que no solo somos WeWork, somos conciencia, somos comunidad, somos elevación, güey, la madre. Y entonces empiezan a sacar un chingo de WeFly y así, no sé qué. Y empiezan a sacar como que van a hacer un chingo de negocios con We. O sea, aerolíneas, güey, mamás así. Y ya así como que ahí no se les ocurre lo de WeGrow, sino hasta que tienen un problema con uno de sus hijos en la escuela, que lo termina, no con el hijo, sino que ellos van a la escuela y quieren como imponer algo y la escuela le dice, no, güey, aquí no funciona así. Y se envergan y los mandan a la chingada y ya cuando llegan a su casa, ven el pizarrón donde tienen todo lo de WeFly, no sé qué, We, y se queda la morra viendo así el pizarrón. Y como que se le ilumina el cerebro, güey, y pone WeGrow. O creo que es Adam el que lo pone. O sea, cuando están Y los dos. porque la morra dice, ¿a dónde los vamos a mandar? Era la mejor escuela, ya nos peleamos con ellos, la chingada. Y Adam se le queda viendo al pizarrón y pone WeGrow. Y la morra se lo abraza y dice, a huevo, vamos a hacer una escuela. Y hacen esta pinche mamada de escuela, güey. Porque era genuinamente una mamada, güey. Era sin pies ni cabeza, güey. Era eso, güey. O sea, estás hablando de una primaria en la que están haciendo un pedo de elevar la conciencia de los niños, güey. Con esa puta filosofía, güey. Los niños llevaban sus mamelucos con rodilleras, ¿no? Y las morras tacones de Tacones quitapón. Ay, está cagado eso, ¿eh? Bueno, regresamos a WeWork. Pero, a ver, rapidísimo, paréntesis. WeGrow fue, sí, añitos después, porque pues ya tenían hijos y todo ese show. Ajá, ahorita ese bloque como que lo hice para dar contexto de Su espiritualidad. su esposa y la su espiritualidad. nivel de Pero sí, conciencia. aquí nos desfasamos un poquito en tiempos, Ok. pero volvemos otra vez al negocio de WeWork. El problema que nadie quería ver. Antes de hablar de dinero, hay que entender exactamente que WeWork, o sea, qué era WeWork y por qué su modelo tenía una falla estructural que muchísimos ignoraron durante años. WeWork era en esencia un negocio de arbitraje inmobiliario. ¿Sabes qué es arbitraje? Exactamente, güey. Arbitraje pues, se usa mucho también como en divisas. O sea, yo compro dólares. Arbitrajes, yo compro dólar aquí, en esta casa de bolsa, porque sé que lo puedo vender a un compa más caro. O no a un compa, pero a otra casa de bolsa. O sea, es como arbitraje. Okay. Y arbitraje se refiere un poquito pues, a subarrendar, güey. O sea, era una empresa de subarrendamiento inmobiliario. Estos güeyes arrendaban y subarrendaban. Y luego ya sí tenían inmuebles y pues los arrendaban. Pero era arbitraje inmobiliario. Firmaban contratos de arrendamiento a largo plazo con landlords, normalmente de 10 a 15 años, a precios fijos. Luego tomaban ese espacio, lo renovaban con una estética característica de ellos, muy moderna, güey, muy acá. O sea, industrial y vidrio. Mesita de billar, vidrio, ping pong, ya sabes. Y lo subarrendaban a sus miembros en contratos de corto plazo, mes a mes o máximo un año. Un precio más alto por metro cuadrado. Sí, claro. La lógica. Si siempre tenías el espacio lleno, el margen entre lo que pagabas al landlord y lo que cobrabas a los miembros era tu ganancia. El problema, cuando el espacio no está lleno o cuando hay una recesión y la gente deja de renovar contratos, sigues debiendo el arriendo a largo plazo a tu landlord. Tu ingreso cae, pero tu costo fijo permanece. Y WeWork firmó compromisos de arrendamiento por $18,000 millones a largo plazo. $18,000 millones de obligaciones fijas, contratos. O sea, si iban a pagar al final del día, iban esos 18,000 millones a estar pagados, Sí, haya sí, o no renta, claro. Con contratos y contra sus ingresos que podían evaporarse de un mes para otro. O sea, podían ser muy volátiles. Fluctuantes. Era un modelo que funcionaba en tiempos de bonanza y que era devastador en tiempos de crisis. Y en 15 años de contrato te da tiempo para que suba, baje y dé 3 vueltas, ¿no? Sí, claro. Pero está, o sea, bueno, creo que es el principio de varios
o sea, como cualquier negocio de arrendamiento, pues si lo rentas estás ganando y si no le estás perdiendo, ¿no? O sea, ese es como el riesgo que tiene ese tipo, pero pues claro que la ganancia es muy buena. Porque Pero aquí si- es que la diferencia que tú estás mencionando, güey, es si tú tienes una propiedad y la rentas, pues sí, güey, estás perdiendo porque no la estás rentando, pero es tuya. Sigue generando plusvalía. Sí, Y en este caso, por lo menos hasta ese punto, no eran de ellos. O sea, ellos tenían que pagar una puta renta sí, claro. y si no había ingresos, Bueno, pero es como pagar la hipoteca. O sea, de tu casa. Tienes que pagar mes con mes y si la usas para rentar y no la no, rentas, pero pues no porque tu casa no sacas es un más. negocio, güey. O sea, tú estás pagando la hipoteca de tu casa con tus negocios o con tu chamba para hacerte de una propiedad. Aquí estos güeyes están pagándole a un landlord para hacer un negocio de ese inmueble. Sí, digo, la ventaja que ellos tienen es que como fijaron la renta, también año con año, el espacio también iba a ser más caro y ellos podían cobrarlo más caro. Chip. Entonces, esa es como Por la metro ventaja cuadrado. que le vería a los contratos Sí, sí. largos, pero sí justo. Pero O es sea, justo el pedo. O sea, en tiempos de bonanza, de huevos, güey. Tienes lleno y el metro cuadrado lo cobras en doble, triple o 4 veces más. Claro. Pero a uno como cliente le funciona porque dice, a huevo, güey, no tengo que hacer un contrato de 18 años o de 10 años o de 5 años. Puedo venir a hacer un contrato de un mes y chingo a su madre. ¿No? Sí, claro. O sea, como cliente hace mucho sentido porque si a mí en mi negocio me va mal, pues bueno, ni pedo, ya no tengo una renta fija que pagar. Pero tú, como WeWork, pues sí tienes una renta fija que pagar, que nuevamente en tiempos de bonanza de huevos, en tiempos de crisis, no mames. Una Tú pesadilla. tienes un compromiso de pago con el landlord y tal vez tus números no están dando. Para 2019, WeWork perdía $219,000 por hora, cabrón. $219,000 por hora en 2019 cuando pegó COVID. Por hora. El primer semestre todavía no llegamos al COVID porque es a finales, pero el primer semestre de 2019 reportó ingresos de 1.54 mil millones de dólares y pérdidas de más de 900 millones. O sea, 1.54 mil millones No, quedó arriba. de dólares y pérdidas de más de 900 millones. No, quedó arriba. O sea, Sí, tuvo más ganancias que pérdidas. no tuvo más ganancias. O sea, ingresos de 1.54 mil millones Ajá. y pérdidas de 900 millones. Pues ingresos y pérdidas se restan, ¿no? No, es que no es ingresos y egresos. Entonces, O sea, aquí no te lo puse como ingresos y egresos, te lo puse como ingresos Ajá. y de esos ingresos tuvo pérdidas, o sea, no sobre esos ingresos. Ah, ok, O sea, sobre- perdió los 1.500, digo, ajá, los O sea, 1.500 para decir- menos los 900. Ajá, por o sea, decirlo así. para darte lo que tú me estás pidiendo, estamos hablando de 1.54 millones, 1.000 millones. 1.54 más, o sea que de esos 1. O sea, tuvieron 900 millones de pérdidas. ¿Sí me explico, güey? Ajá, ok. O sea, quedaron en ceros de los ingresos y todavía perdieron. Ok, ya exacto. entendí, ok. Pero Newman tenía una respuesta para eso. We don't pay, ¿no? Es que ahí está lo que te decía al principio, güey. No somos una empresa de bienes raíces, somos una empresa de tecnología. O sea, así se vendía este güey. Entonces, como bien sabes, y ya lo hemos platicado en algunos capítulos, muchas tech companies operan en pérdidas muchísimos años, güey. Lo vimos con Spotify. Y con 16. 3B también. Bueno, pero 3B no es tech company. Ah, bueno. En este caso, Spotify, que es el ejemplo que decíamos, 16 años en pérdida, pero era una tech company, es una tech company. Eso sí es una tech company. Sí, claro. Y Se basa en la software. apuesta con las tech company es a largo plazo. Es, güey, pues no hay pedo, hay pérdidas, Cuando pero suba de valor la eventualmente empresa. va a generar ingresos y muy cabrones, ¿no? O sea, va a generar, no ingresos, generar ganancias. Y ese es como, en el mundo de las tech companies, así funciona, güey. Como que los inversionistas ya saben que van a ser muchos años de pérdida. Y es O sea que- software, ¿no? Software y hardware tecnológico. Exacto. Aquí, güey, hasta donde vamos, no tiene nada de tech company, pero este güey la vendía así como para justificar las Sus pérdidas. pérdidas. Ok. Como diciendo, güey, pues qué, güey, así también es Spotify, o sea, así también es Facebook, güey, pues aguanten Vamos vara, por buen camino. Vamos por buen Ah, camino, por güey, buen camino. somos una tech company. La magia de llamarse empresa de tecnología. Vamos a eso.
Este es uno de los capítulos más fascinantes de toda la historia de WeWork. En 2019, las empresas de tecnología se evaluaban de una manera completamente diferente a las empresas de bienes raíces. Una empresa de tech con alto crecimiento podía valer 10, 20, 30 veces sus ingresos. ¿Ok? Una empresa inmobiliaria bien establecida valía tal vez 1 o 2 veces sus ingresos. Hasta aquí vamos bien, o sea, la evaluación de la empresa, Correcto. con lo que tú ingresabas, si era tech company, hasta 30 veces podías evaluar tu empresa sobre ingresos. Y una de bienes raíces, 1 o 2 veces más. Newman quería la evaluación de una empresa tech, así que decidió que WeWork era una empresa de tecnología. Así, lo decidió. Qué bueno, por ejemplo, Airbnb, yo sí la podría considerar una tech company. Sí, totalmente. Porque por más que sea bien y raíz a lo que se dedican, su trasfondo es a través del software, a través de las páginas y a través de toda la relación como tecnológica que hay con sus algoritmos de renta, con todo ese tipo de cosas. Entonces también puede ser... Esa historia es muy interesante, ¿eh? Es buenísima. Ahí tengo el libro, güey. No sé, hace poquito la leí, leí como una introducción, está muy buena, güey. Buenísima, güey. Pues hablaremos de esa próximamente. No me Te la la vas a dejo. quitar, ¿eh? Sí. Te la dejo. A ver. Pero bueno, en ese caso es el mismo fin, es inmobiliario, pero esa sí es una tech company. Sí, totalmente. O sea, WeWork es una renta de espacios físicos. Y aquí vamos, güey. Y ya. ¿De qué tecnología hablaba Newman? Bueno, tenía una app para reservar salas de juntas. Tenía datos sobre el uso de los espacios. Tenía algoritmos para optimizar el llenado de ubicaciones. Pero su negocio central era simple. Renta de oficinas. Las decora bonito, las subarrienda, más caro y chingó a su madre. Pero él decía que era una tech company porque sí, güey, tenía algoritmos para optimizar el llenado de ubicaciones, tenía su app para reservar salas de juntas Sí, y pero tenía datos. Pero es que hoy en día, pues si así lo manejas, güey. Oye, hasta un cycling, Sí. un indoor cycling sería porque puedes reservar tu clase ahí. Exacto, puedes- y tienes datos. Y tienes aplicaciones, güey. Ajá, y tienes los datos de tus usuarios, o sea, el perfil de la gente que va, o sea, en estricto sentido, si le hiciéramos caso a Newman, Todo sería una tech company. todo sería una tech company hoy en día, güey, ¿no? Para defender que eran una tech company, WeWork inventó una métrica contable que no existe en ningún manual de finanzas del mundo. El Community Adjusted EBITDA. EBITDA. Ok. EBITDA es la métrica estándar de rentabilidad operativa que excluye intereses, impuestos y depreciación y amortización. El Community Adjusted EBITDA de WeWork también excluía los costos de marketing, los gastos de crecimiento y prácticamente todo lo que lo hacía ver mal. ¿Sí cachaste aquí un poco? No entendí absolutamente nada. O sea, el ¿verdad? EBITDA. EBITDA es una métrica, güey, de rentabilidad operativa de cualquier negocio, que no incluye intereses bancarios, güey, impuestos, depreciación y amortización. Digamos que quita estas fórmulas para darle un valor a la empresa. O sea, no te incluye lo que tú gastas como empresa en impuestos, sino como nada Como más... a grosso modo, bruto. Ajá, algo así. Y este güey inventó el Community Adjusted. O sea, que su comunidad tenía un valor. Y en este Community Adjusted EBITDA quitaba todos los gastos de marketing, los gastos de crecimiento y todo lo que hacía ver mal los números. Para darle un valor, Mucho mayor. aquí sí inflado, estupidísimo, güey, que no tenía nada que ver a WeWork. O sea, Ok. para decir valemos más, porque los gastos de marketing no se incluyen aquí, güey, porque la comunidad vale. Entonces, los gastos de marketing valen verga. Claro. ¿Ok? Con esta métrica inventada, WeWork parecía rentable. Con cualquier métrica estándar, era un desastre. Pero nadie quería escuchar eso, porque llegó Masayoshi Son. Masayoshi Son. Mejor conocido como Masa. Masa, los 12 minutos y los 4.400 millones de dólares. En 2016, Adam Newman tuvo una reunión con Masa, el fundador y CEO de SoftBank.
El conglomerado japonés de inversiones que en ese momento estaba construyendo su Vision Fund, un fondo de inversión de 100 mil millones de dólares para apostar en empresas tecnológicas. La reunión duró aproximadamente 12 minutos. En esos 12 minutos, Son recorrió el espacio de WeWork en Nueva York, habló con Newman y cuando salió tenía una decisión. Solo le preguntó a Newman, en una pelea, ¿quién gana? ¿El inteligente o el loco? Esta A parte... ver, antes de que respondas, en una pelea, ¿quién gana? ¿El inteligente o el loco? No te la voy a responder porque No, sí. voy a hablar sí. de ello. Bueno, por eso. Mejor yo te la hago a ti. Bueno, pero porque yo no tengo la respuesta. Creo que tendría que haber mucho contexto. Sin contexto. En una isla desierta. No. Hablando de negocios. Ah, ¿Quién bueno, es gana? que eso es diferente. ¿El inteligente o el loco? Pues claramente la respuesta sería el inteligente. Pero lo que la gente quiere es que gane el loco. Ok. Aquí en la serie, güey, como pintan toda esta convivencia con Masa o este acercamiento con Masa, es que el güey necesitaba varo. La empresa... ¿Masa? ¿O No, Newman Ah, necesitaba varo para WeWork, porque los números no estaban dando, güey. Necesitaba inyectarle más capital para seguir con su pinche idea loca. Entonces, estos güeyes ya tenían demasiados compromisos de arrendamiento, los ingresos no eran suficiente para justificar todos los egresos, y el güey se entera que este cabrón de SoftBank, Masa, va a estar en una convención y pide que lo pongan como ponente, ¿no? A dar su conferencia, a hablar sobre WeWork. Entonces, el güey va a hablar sobre WeWork con el único objetivo de que este cabrón lo escuche, porque acababa de crear este Vision Fund y quería que este cabrón lo escuchara. Entonces, va a dar la conferencia, saliendo, pues se topa con él, platican y le dice, cuando quieras pasa. Según él, como muy tranquilito, así como, no necesitamos tu varo, pero pues, cuando quieras date una vuelta, está chingón. Y en la serie se ve como el güey... Se está rascando. No, como de pronto le llama y le dice, ahí voy para allá. Y el güey así se baja y empieza a hacer un desmadre y le empieza a decir a todos, a ver, tú ponte de este lado, güey. Y platiquen como si estuvieran diciendo algo muy interesante. Y cuando llega este güey, se cagan de risa todos. Y así como que los pone a actuar, güey. Y hace todo digamos, activa un operativo Masa. Ajá. Y de pronto Masa no llega y le mandan un mensaje, reagendamos, no pude. Y ya, el güey, puta madre. Y ya, güey, así como 4 o 5 veces sucede lo mismo, que le dice, voy para allá. Y el güey otra vez, operativo Masa, y empieza así como que... Todos... Y ya de pronto sí llega, y es esto que dijimos, ¿no? 12 minutos, recorre las oficinas, sale y le pregunta, en una pelea, ¿quién gana? ¿El inteligente o el loco? Tú respondiste, el inteligente. Newman respondió, el loco. Son dijo, estoy muy de acuerdo. Pero tú estás muy cuerdo. Necesitas ser más loco. Imagínate decirle eso a un cabrón que ya está loco. Pirado, güey. O sea, güey, pero a ver, pero tiene que haber un por qué ganaría el loco. O sea, ¿vas a explicar eso? O sea, ¿vas Es a que, explicar güey, el por qué ganaría el loco? Masa sí tenía como esta idea de que sí quería como convivir, no convivir, sino invertir en gente que estuviera loca, güey. Pero... En que pensaba fuera de la casa, de la caja, que quisiera sacar el balón de la cancha, güey, para hacer nuevas cosas, ¿no? Obviamente este güey lo que quería más eran tech companies. Y este güey le dijo, hacemos una tech company, cuando no lo eran, pero era un güey muy loco porque volvemos a lo mismo, este güey era muy carismático, sabía vender muy cabrón, pero estaba loco, o sea, sí se veía que estaba loco, ¿no? Entonces... Se ha obsesionado ahí. Pero este güey le dijo, no estás tan loco, necesitas estar más loco. Y le prometió 4.400 millones de dólares valorando a WeWork en 20,000 millones. Con esta... Con esta inversión. Ajá. 4.400 millones de dólares, güey, en 12 minutos. Sin diligencia de vida. O sea, así, nada más de haber visto cómo estaba el pedo. Ahí están. Sin revisar los números con cuidado. Basado en el carisma de un fundador y la energía de un espacio de oficinas. La decisión de SoftBank no fue un acto de visión estratégica. Fue el poder del storytelling de Adam Newman actuando sobre uno de los inversionistas más impulsivos del mundo, güey.
Y ese cheque lo cambió todo. ¿Hacia bien? Cuando el dinero ilimitado se convirtió en el problema. Con estos 4.400 millones de dólares en el banco, WeWork hizo lo que muchas empresas cuando de repente tienen más dinero del que saben gastar. Lo gastó. Abrió ubicaciones en todo el mundo a un ritmo frenético. Nueva York, Londres, Sao Paulo, Tokio, Seúl, Ciudad de México, Tel Aviv. Para 2019 estaban en 111 ciudades y 29 países, güey. Compró empresas que no tenían nada que ver con su negocio principal. ¿En 2000 qué, perdón? ¿20? 2019. 2019. Compró empresas que no tenían nada que ver con su negocio principal. Una empresa de programación, una startup de surfing, una plataforma de gestión de edificios. Newman también empezó a comprar propiedades personalmente. Casas en los Hamptons, en San Francisco, en Beverly Hills. Y luego, algunas de esas propiedades se las rentaba a WeWork. Él, personalmente. Sí. Que el CEO te rente espacios a su propia empresa es un conflicto de interés monumental, güey. Sí, pues es ilegal, ¿no? No es ilegal, pero es un conflicto de interés cabrón. Pero en ese momento nadie lo frenó. Esto también en la... No había salido a bolsa ni nada, era inversión privada solamente. Ahí era pura inversión privada. Ahí, güey, en la serie te lo pintan como que, güey, la gente sabía. O sea, su mesa directiva sabía que este güey tenía propiedades que le rentaba a WeWork y no decía nada. O sea, es un puto conflicto de interés mamón, güey. O sea, esto no sucede, güey. Pero esto te habla mucho del carisma de ese cabrón, güey. Imagínate convencer a tu mesa directiva de, oye, güey, pues con mi lana voy a comprar un edificio y se lo voy a rentar a WeWork y que digan, ok, no hay pedo. O sea, suena sencillo, güey, pero es neta Pero es monumental, güey. Y hay un capítulo, bueno, sí, hay un capítulo en la serie en el que llega uno de los güeyes que estaba como monitoreándolo, o sea, porque le hacen como una auditoría de SoftBank y ponen un cabrón que está ahí viendo que el güey haga las cosas bien y llega a decirle a la gente como, güey, esto está de la verga, tenemos un chingo de pedos y lo peor es que este güey les está rentando a ustedes, a WeWork. O sea, como si no lo supiera. Y Newman le hace así, le empieza a decir como, ¿qué, güey? ¿Crees que no sabían? Yo no tengo nada que ocultar y así. Y el güey dice, no puede ser, güey. No puede ser que ustedes lo sabían, güey. Pero bueno. Wow. En ese momento, la cultura interna de WeWork empezó a volverse peculiar. Las oficinas de WeWork tenían tequila Don Julio 1942 disponible en caso de que Newman apareciera. No porque alguien lo había pedido específicamente, sino porque así era más probable que se quedara más tiempo. El tequila era la bebida oficial de WeWork. Hubo reuniones de empleados que terminaron en shots de tequilas. Salud. Gracias. Y una presentación de Run DMC. No es metáfora, literalmente pasó. Y el jet privado de Newman, un Gulfstream G650, fue obligado a dar la vuelta cuando estaban en Israel porque el equipo de vuelo encontró marihuana escondida en una caja de cereal a bordo. O sea, el güey ya estaba volado. En una caja de cereal, en el jet de su CEO, de una empresa que valía 47,000 millones de dólares. La serie de We Crash captura muy bien esa metáfora de excesos. Jared Leto construyó un personaje que mezcla carisma genuino con una desconexión progresiva de la realidad, güey. Eso es como muy... lo define muy bien, una desconexión progresiva de la realidad. Y lo que hace la serie particularmente bien es mostrar cómo el ambiente de WeWork bajo Newman no era de maldad consciente, sino de una burbuja de convicción donde las reglas normales simplemente no aplicaban. El S1 que destruyó todo en 6 semanas. ¿Sabes qué es un S1? No. Es un documento que las empresas, cuando van a salir a bolsa, tienen que presentar ante el SEC. ¿Ok? Es básicamente el momento que abres todos tus libros al mundo. Tienes que revelar tus finanzas reales, tus conflictos de interés, tus riesgos reales. O sea, es un documento, güey. Súper extenso. O sea, es toda la empresa en un libro, ¿no? Ajá. Pero, güey, datos, números. O sea, cuando sales a bolsa,
los inversionistas quieren ver esto, güey. ¿Voy a invertir en esto o no? Porque, pues, a ver cómo están sus números, cuánto ganas, cuánto inviertes, cuáles son ¿Dónde tus está proyecciones. esto? La S1 de WeWork fue una, ¿cómo ponerlo, güey? Reverenda mamada, güey. Los analistas de Wall Street y los periodistas financieros lo leyeron y no podían creer lo que veían. Primero, los números. WeWork perdía casi $1 por cada dólar que ingresaba. O sea, perdía $1 por cada dólar que ingresaba. Tenía compromisos de arrendamiento a largo plazo por 18,000 millones de dólares y estaba valuada en 47,000 millones. Pero los números eran solo el comienzo. El S1 reveló que Newman había registrado personalmente la marca We y luego se la había vendido a su propia empresa por 5.9 millones de dólares. Que el CEO cobró casi 6 millones de dólares por venderle WeWork, una palabra que ya usaban. El S1 revelaba que Newman poseía personalmente varios edificios que WeWork le rentaba. El inquilino y el landlord eran la misma persona. Un conflicto de interés tan obvio que era difícil creer que alguien lo había aprobado. El S1 revelaba que Adam Newman moría. Su esposa Rebecca. Revelaba que si Adam Newman moría, Ajá. su esposa Rebecca tendría un papel en seleccionar a su sucesor, la esposa del CEO, con poder de veto en la sucesión de una empresa que intentaba salir a bolsa. O sea, esta morra, si algo le pasaba a Newman, tenía que señalar al siguiente CEO, ella, nadie más. Okay. Revelaba que Newman tenía acciones de supervoto. Cada acción suya valía 20 votos. Eso significaba que aunque el público comprara acciones, Newman retendría control absoluto de la empresa independientemente de lo que pasaran con los demás accionistas. La reacción del mercado fue inmediata y brutal. En 2 semanas, la evaluación objetivo de la IPO cayó de 47,000 millones a 15,000 millones, luego a 10,000 millones, y luego los bancos que iban a underwrite la oferta empezaron a recortar su estimación cada día. Newman intentó salvar la situación, devolvió los 5.9 millones de trademark, redujo el supervoto de 20 a 10 por acción y eliminó la cláusula de la sucesión de Rebecca. Voló a Tokio en su jet privado para reunirse con Son y convencerlo de que siguiera adelante. Son, Masa, le dio 9 millones de dólares de emergencia para seguir operando. No es Pero casi era nada, ¿estás de acuerdo? Pero era demasiado tarde. Aquí, güey, no, en la serie te pintan más una situación de que el S1 del que estábamos hablando hicieron, o sea, no solo esto de que pues, pusieron los números y se veía que claramente estaba de la verga, sino que pusieron imágenes, güey, fotos de, o sea, esto no se pone en un S1. Como en la oficina, ¿no? Ajá, tal cual, güey, pusieron imágenes porque estaban haciéndolo con su esposa, estaban en la oficina, de que mandaron a todos a su casa y se quedaron ellos pensando cómo salirse de la caja, cómo hacer un S1 inolvidable, y pusieron imágenes y pusieron esta mamada que te platiqué hace rato del Community Evita. Y que, o sea, todos los inversionistas decían como, ¿esta puta mamada qué es, güey? Eso es cero profesional en ese aspecto, cero... Entonces iban a empezar con una evaluación de 47,000 millones y con todo esto fue bajando y se fue a la mierda, güey. Y este güey, en su desesperación, fue con este Masa y le pidió más varo. Pidió estos 9 millones, pero era demasiado tarde. Ahora sí, vamos a la caída. 6 semanas de septiembre a octubre de 2019. Todo pasa en 2019, ¿no? Muchas cosas pasan en 2019. Lo de la inyección del capital, lo de la pérdida del capital. Sí, todo eso empieza a pasar en este momento, güey. O sea, es cuando... Lo de la caída, ¿no? También de estar en pérdidas, cabrón, así todo ese pedo. O sea, es que, güey, el primer pedo fue que se estaban quedando sin varo y entonces llega Masa, SoftBank, con su fondo y le inyectan un chingo de varo. Sí. Y luego, pues, empezaron a gastar a lo pendejo.
Sí, en meses. Y o otra sea, vez ya no imagínate, tenían varo. 42,000 o 43,000 millones de dólares que le inyectó este Massa, en menos de un año se lo maman. Sí, empezaron a abrir locaciones a lo pendejo, se gastaron un madral de varo y entonces, pues otra vez necesitan varo. Y entonces pues vamos a salir a bolsa. Ahora sí, porque lo quisieron retener mucho tiempo. Sí. Y Obviamente, hubiera funcionado bien si lo hubieran sabido llevar bien, ¿estás de acuerdo? pues sí, güey. Pero pues sí, este cabrón ya tenía una evaluación estúpida, güey, que no era. O sea, esa evaluación fue gracias a que un inversionista dijo, aquí hay varo. Entonces, al meter ese varo, o sea, ya evaluaste la empresa. ¿Me explico? Sí, 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 claro. Pero sí, Vale. entonces, otra vez se estaban ahogando y ahora pues en vez de pedir varo privado, pues dice, pues bueno, vamos a salir a bolsa. Con la evaluación que ya este güey había inyectado, pues sí, artificialmente, güey. Pero empieza a caer la evaluación por el puto S1 que no pudieron hacer bien. Bueno, que de por sí no iba a salir bien, porque había muchas cosas que no cuadraban en ese aspecto, ¿no? Lo del conflicto de intereses, lo de la esposa, lo del 20% de las superacciones, todo ese tipo de cosas que por más que no le hubieran puesto fotos, no hubiera sido realmente... Sí, no hubiera sido atractivo. Exactamente. Pero puta, la puta gota que derramó el vaso fue Fue que le una pusieron... cagada de seguro. Sí, güey. Bueno, la caída en 6 semanas. 17 de septiembre de 2019. WeWork anunció que posponía indefinidamente su IPO, su salida a bolsa. El 24 de septiembre, o sea, ya no salieron porque Pues vieron que se desplomó. estaba desplomándose. El 24 de septiembre, Adam Newman renunció como CEO. Lo hicieron renunciar prácticamente, güey. Lo más cinematográfico de todo, cuando el Consejo de Administración de WeWork votó para removerlo de su cargo, Newman también votó en contra de sí mismo. Aquí primero hubo una votación, güey, mucho antes de esto, cuando lo querían sacar, y no pudieron, porque él tenía El 20%. el 20%. Pero entonces empezó a suceder todo este puto desmadre que el güey no le quedó de otra. Tuvo que salirse, porque si no, Algo como lo que le pasó a Elon Musk con Tesla, ¿no? ¿qué le pasó? Tuvo que igual renunciar a su cargo de CEO Ah, sí. por pedos legales. Bueno, no legales, pero por todo el revuelo que hubo con sus entrevistas y Sí. demás, así. Luego, el hombre que con sus acciones de supervoto tenía el poder de bloquear cualquier decisión de la Junta, votó para que lo sacaran. Porque en ese momento entendió que no había vuelta atrás, que el daño estaba hecho. Y que quedarse habría destruido los últimos restos de valor que quedaban en la empresa. WeWork cayó de 47 mil millones a 8 millones de valoración en 6 semanas. ¿8 millones? De 8,000 47 mil millones. millones a 8 mil millones. Una destrucción de 40 mil millones de dólares en poco más de un mes. SoftBank inyectó 5 mil millones adicionales para evitar que la empresa colapsara. Y luego negoció la salida de Newman con un paquete que entró a los libros de historia. O sea, este güey, o sea, aquí Massa ya tenía, o sea, Newman tenía a Massa agarrado de los huevos, güey. ¿Por qué? Porque Todo el si no le volvía a inyectar varo, todo el varo iba que a había... perder 40 y tantos mil millones, ¿no? Todo el varo que había puesto Massa iba a valer madres, güey. Entonces, pues a SoftBank no le quedó más que seguir invirtiendo en esa mamada, güey. Sí. Obviamente no hubiera querido, pero no le Híjole, quedaba que de otra. un chingo de... Bueno, también, pues... ¿Qué crees que haya sido una mala decisión el haberle metido tanto varo inicialmente? ¿O sí fue una buena visión, solamente que no Fue se una llevó pésima bien? decisión, güey. Sí, o sea, sí lo dirías así. Y aquí te va también parte de lo que sigue. El paracaídas dorado más escandaloso de la historia corporativa moderna. Adam Newman lideró una empresa que perdió prácticamente 40 mil millones de dólares de valor. Una empresa que nunca fue rentable. Una empresa que tuvo que despedir a más de 4,000 empleados, un tercio de su fuerza laboral, muchos de los cuales habían apostado su futuro financiero a opciones sobre acciones, que ahora no valían nada. Y por irse, SoftBank le pagó 1.700 millones de dólares. Así es como se desglosó este paquete. La negociación que tuvo con Massa, o sea, Newman le dijo, güey, ¿quieres que yo me vaya y que la empresa pues, la puedan reactivar? Entonces te vendo mis acciones. Y el desglose fue así. Aproximadamente 970 millones de dólares por la compra de sus acciones. 185 millones de dólares como honorarios de consultoría y 500 millones de dólares
en línea de crédito para pagar sus deudas personales. No te vas a la verga, cabrón. El mismo Newman, antes de que cerrara el IPO, había extraído $700 millones adicionales vendiendo parte de sus acciones. Así que en total, mientras WeWork se hundía, su fundador se llevó alrededor de $2.400 millones. Más lo que ya había comprado en su momento, imagínate. No. ¿Y por qué SoftBank le pagó tanto para que se fuera? Porque Newman tenía acciones de supervoto y literalmente podía bloquear cualquier decisión corporativa. La única forma de quitarle el control era comprárselo. Fue el rescate más caro de la historia corporativa reciente. SoftBank pagó por quitarse el problema de encima. Y ahora sí vamos con el colapso final, la bancarrota y la extinción. WeWork nunca se recuperó. Llegó a la bolsa en 2021 vía SPAC, una fusión con una empresa de adquisiciones, a una valuación de $9,000 millones, una fracción de su pico. Luego llegó la pandemia. Las oficinas se vaciaron. El coworking colapsó exactamente de la forma que su modelo hacía posible. Los ingresos se evaporaron, pero las obligaciones de arrendamiento a largo plazo permanecieron. En noviembre de 2023, WeWork presentó quiebra bajo el capítulo 11 de las leyes de bancarrota en Estados Unidos. En 2024, emergió de la bancarrota bajo el control de Yardi Systems, una empresa de software para administración de propiedades. Había cerrado más del 80% de sus ubicaciones. El Kibutz 2.0, que iba a elevar la conciencia del mundo, era ahora una empresa de administración de espacios de trabajo que intentaba sobrevivir. SoftBank perdió más de $14,000 millones en WeWork. Massa dijo públicamente: "Mi juicio de inversión fue muy malo. Lo lamento en muchos sentidos". Uf. Hijo. Ay, güey. Y Adam Newman de vuelta al juego. Güey, con ese varo te quedas en tu casa tranquilo, güey. O sea, esta es la historia, la parte de la historia que probablemente más te va a sorprender. Después del colapso de WeWork, Adam Newman no desapareció. No fue a vivir a una isla, no se retiró en el silencio. Fundó Flow, una startup de vivienda residencial con el concepto de crear comunidades en edificios de departamentos. La misma narrativa del kibutz aplicada a vivienda en lugar de oficinas. Y Andreessen Horowitz, una de las firmas de Venture Capital más respetadas de Silicon Valley, le invirtió $350 millones. Sí, el mismo Adam Newman, que destruyó $40,000 millones de valor, consiguió 350 millones nuevos para su siguiente empresa, con el mismo pitch de siempre. Eso dice algo sobre cómo funciona el mundo del Venture Capital, pero también dice algo sobre Adam Newman, su capacidad de conseguir que la gente creyera en él. Sobrevivió a uno de los colapsos empresariales más espectaculares de la historia reciente. Pero ¿y qué fue de Miguel, su cofundador? Pues Miguel estuvo todo el tiempo como cofundador. Todo este tiempo muchas veces sí le decía cosas como, güey, no, aquí no, ya no hay que meter más varo. Y Newman le decía, cabrón, es así o no se hace, necesitamos meter más varo. Y Miguel le decía como, güey, el pedo no es el varo, el pedo es que estamos gastando a lo pendejo. Tenemos que dejar los gastos estúpidos, güey, reducir gastos. Y el güey, no, ese no es el pedo, el pedo es que necesitamos más varo. Y Miguel pues siempre cedía, güey. O sea, Miguel al final siempre creyó en él, güey. Siempre fue muy leal. Y de hecho cuando salió Newman, creo que no me acuerdo si unos meses después o un año después, ya también se salió este cabrón. Pero la verdad es que sí, siempre fue muy leal. O sea, siempre creyó en él. Ok. Ahora, lo que We Crash muestra y lo que no muestra. En la serie de Apple TV, que es entretenida y está muy bien actuada, Jared Leto construyó un Adam Newman magnético, contradictorio, genuinamente carismático y genuinamente peligroso al mismo tiempo. Anne Hathaway, como Rebecca, es aún más fascinante. Alguien que cree tan profundamente en una visión que se vuelve incapaz de cuestionarla. Pero hay cosas que la serie suaviza. La escala real del daño de los empleados es más grande de lo que la serie muestra. Más de 4,000 personas perdieron sus trabajos. Miles más vieron cómo sus opciones sobre acciones se iban a la chingada. La serie también romantiza
la relación entre Adam y Rebecca como una historia de amor épica con dos visionarios incomprendidos. La realidad es un poquito más complicada. Hubo demandas de ex empleadas por discriminación y cultura tóxica. Hubo reportes de un ambiente donde las reglas aplicaban diferente dependiendo de quién eras y qué tan cerca estabas del círculo de Newman. Y la serie inevitablemente hace que Newman, más simpático de lo que tal vez merezca, era realmente muy difícil, güey. Porque la verdad es que Adam Newman no era un criminal, no era un estafador en el sentido clásico. Creía en lo que decía, o al menos se convencía de creerlo. Y esa convicción era genuina, lo cual lo hacía aún más peligroso que si lo hubiera tenido calculado. O sea, este güey sí, como tal, pues no era un estafador, güey. Sí. Porque el pendejo se creía esas mamadas, güey. O sea, él creía que era una tech company, creía que la empresa no necesitaba reducir gastos, sino meterle más lana. WeWork nos enseñó varias cosas que la industria del venture capital preferiría olvidar. Primera, el tamaño de la valoración no tiene nada que ver con el valor real de un negocio si los inversionistas no hacen su tarea. Segunda, un fundador carismático con narrativa poderosa puede posponer la conversación sobre los fundamentos del negocio durante años, pero no indefinidamente. Tercera, cuando alguien dice que rentar oficinas es en realidad una empresa de tecnología de la conciencia humana que elevará el mundo, la pregunta que debes hacer es ¿qué dicen los números reales? Cuarta, y tal vez la más importante, la comunidad no es un producto que puedas fabricar y escalar con capital de riesgo. El kibutz, donde Adam Newman encontró su sentido de pertenencia, funcionaba porque era real. WeWork funcionó en sus primeros años porque la comunidad también era real. Lo que no era real era la evaluación de $47 mil millones para una empresa que perdía casi $1 por cada dólar que ganaba. Entonces, ¿cómo la armaron? ¿cómo casi la armó Bueno, ¿cómo WeWork? la armó en su momento? La armó un niño que vivió en 13 casas distintas antes de los 22 años y que aprendió en un kibutz israelí lo que era pertenecer a algo. La armó alguien con dislexia severa que compensó no pudiendo leer con una capacidad extraordinaria de leer a las personas. La armó alguien que entendió que la gente no quería rentar un escritorio, quería sentirse parte de una comunidad de gente que estaba cambiando el mundo. La armó tomando espacios de oficinas aburridos y convirtiéndolo en lugares donde querías pasar tiempo, con plantas, con luz, con cerveza de barril y con hombres creativas en las salas de juntas. La armó convenciendo a Massa en 12 minutos de que WeWork valía $20 mil millones. La armó construyendo un negocio de coworking más grande del mundo en 9 años, con presencia en 111 ciudades y 29 países. La armó siendo tan carismático que convenció a inversionistas sofisticados de ignorar los números reales durante años. Pero también lo destruyó desde el principio al construirla sobre un modelo que perdía dinero estructuralmente. La destrucción de WeWork fue inevitable. Los números eran números. Y finalmente WeWork sigue existiendo, es rentable, es una empresa que entró a bolsa con $9 mil millones, pero el pedo aquí es que el güey estaba viviendo una realidad totalmente que no era. Desproporcionado. Y la gente y sus inversionistas jugaron a ese juego. ¿Qué te pareció esta historia, mi querido Calamar? Está buenísima, está muy, muy buena, ¿eh? Está muy buena. Tiene de todo, ¿no? Tiene muchas altas, bajas, incógnitas. Pero, pues... ¿Qué opinas de Adam Newman, güey? No, ¿Es un genio? Es lo que te iba a decir. ¿Es un estúpido? No le veo pecado a ese güey, ¿eh? O sea, a ver. ¿Hizo algo bien? Sí. Pero luego... Y luego hizo algo mal también. Pero ¿con qué lado te quedas, güey? O sea, la capacidad de haber creado algo y hacerle creer a la gente de algo que era cabrón. O el haberse volado y haber tomado malas decisiones una vez habiendo creado esta visión tan grande.
O sea, te puedes quedar con cualquiera de los dos y creo que los dos dan una enseñanza muy grande. Pero no sé, güey. No, O sea, te es que digo, ¿sabes qué pienso yo, güey? Que era un cabrón que tenía una idea de negocio buena. Pudo haber sido muy rentable y hacerlo a una escala menor. Pero entonces es lo que pienso. O sea, el güey terminó, o sea, lo terminaron liquidando impresionantemente. Sí, o sea, Al güey el mal no cabrón le no. fue. Pero qué tan mejor tal vez le hubiera ido si lo hubiera hecho, pues cabrón, con como se hacen las cosas, güey. Es que en este espectro de, de empresas, de inversiones, de emprendimientos, creo que sí hay, o sea, hay muchos casos tanto del que se vuela como del que es aterrizado y lo crece todavía más, güey. O sea, no lo veo como algo raro, güey, algo imposible, porque claro que te vuelas, o sea, si no tienes o sea, si tienes cierta mentalidad, güey, puedes a lo mejor controlarte. También se me hace un poco raro considerando que sus dos papás eran médicos, no le iba mal por lo que decían, o sea, a lo mejor la sensación de dinero, pues nunca o sea, nunca tuvo esa hambre de, güey, no mames, me hace falta y ya que lo tienes te vuelas, ¿no? Como en ciertos casos, entonces, o sea, eso me llama un poco la atención. Pero, güey, no lo veo mal. O sea, y te digo, hay tantos casos como el güey que se va a la verga y empieza a comprar y empieza a gastar y y le dan la madre a su empresa, güey. Y el güey que es mucho más frío. Pero entonces te digo, no lo veo mal. Siento que es algo muy natural en el ser humano. Sí, claro que lo puede haber hecho mejor, eso es 100% seguro. Pero, pues, güey, o sea, si tú crees algo y no te das cuenta de lo que tienes mal, es imposible cambiarlo, güey. Sí, güey. Y yo creo que lo que preguntabas hace rato de Miguel, tal vez si este Newman hubiera escuchado a Miguel más, o sea, si realmente lo hubiera escuchado, tal vez las cosas hubieran salido mejor, güey. Porque este güey cuando se daba cuenta de los números, le decía, güey, no podemos seguir así. Neta, tenemos que recortar gastos y tenemos que correr personal mucho antes de que tuvieran De que que sea hacerlo a huevo. necesario, ajá. O sea, es como, güey, tenemos que correr gente, tenemos que cerrar locaciones, vamos a hacerlo bien. Y este güey decía, no, güey, no necesitamos eso, necesitamos más varo. Vamos con más y que nos dé 20 mil millones de dólares, güey. Y entonces es esta parte que empezamos diciendo, güey, como que es esta mancuerna, este balance entre el güey de las Sí, el ideas aterrizado y el güey aterrizado, pero aquí el pedo es que la balanza siempre se fue hacia Newman y convencía a Miguel, güey. Y entonces terminó destruyendo pues, WeWork, cabrón. O sea, pues, fue una empresa que estuvo valuada en 47 mil O millones sea, de dólares y la cosa es ficticiamente. que si la gente lo creía, güey, sí lo vale, güey. Que es la maravilla de las acciones, güey, y de las especulaciones. Es que, güey, si la gente cree que vale 43,000 millones tu proyecto de 20 pesos, güey. Pero con Sí lo matiz, vale, güey. O sea, mientras lo logres mantener, o sea, por algo llegó a valer eso, por algo la gente lo llegó a creer. Oye, pero tienes que mantener ese mismo valor, güey. Pero con matices. Porque justamente valía eso porque era una empresa privada. Que llegó SoftBank y le dijo, órale, ahí está. O sea, fue un pendejo el que dijo, el que creyó eso. Pero obviamente ya cuando vas a salir a bolsa y tienes que presentar el S1, te das cuenta de que no vale eso. Sí, claro, pero por malas decisiones a raíz de esa inversión de capital, de esa inyección de capital que le hizo SoftBank. O sea, es que esa evaluación de 47 mil millones no era real. O sea, SoftBank O sea, la hizo, o sea, la infló. Sí, la hizo artificialmente porque le metió varo. pero a lo mejor Pero a la sí hora de valía salir más en que bolsa, 9,000 millones, ¿no? O sea, sí, a lo mejor sí lo sí, pudieron haber luego hecho de ya, la o mejor sea, se manera. comentaba que valía 20 mil millones, güey. Sí, Pero güey. no 47 mil millones. Pero también el ego de este pendejo fue decir, no, güey, mi No, empresa pues no todo vale vale eso. Y más. puta madre, güey. Sí. O sea, sí era un güey con mucho ego. Un güey brillante, sí, con matices. Pero fíjate que así brillante, o sea, logró vender muy bien. Pues es que Pero brillante a nivel tal vez lo que decíamos, ¿no? Carisma. O sea, sí. no necesita ser brillante en todos los aspectos, pero de que era brillante en muchos aspectos, sí lo era, güey. Sí. La capacidad de convencimiento, la capacidad de poder luego transmitir tus ideas y y transmitir tu luego sentimiento. volvió a levantar es varo para parte. crear Flow, que Sí. son comunidades igual de edificios. Para comunidades mejor organizadas. Exactamente. Y hablando de comunidades mejor organizadas y startups tecnológicos, Nuestro patrocinador Casu Residencial, les mandamos un gran saludo. Dejamos nuevamente el link aquí y el videíto. y el videito. ¿Tu privada todavía se administra con mensajes, archivos de Excel y papeles por todos lados? Con Casu Residencial controla pagos, visitas, paquetería, comunicados y mucho más desde un solo lugar. Casu Residencial. Tecnología para comunidades mejor organizadas. Bueno, ya regresamos. Pues nada, güey, la neta me mama esta historia. Nuevamente te recomiendo ver la serie, güey, para que veas más todo el dramita. Aquí no
No hablamos tanto de la esposa, pero es una pieza fundamental también de la historia, güey. Por temas de tiempo, pues no nos extendimos tanto. De hecho, la serie creo que es como de 8 o 9 capítulos, güey. Ok, cortilla. Pero, pues nada, güey. Gran historia, ¿no? La historia, la verdad es que muy padre. Si les gustó la historia, pues denle like, Comenten. suscríbanse, comenten. No den dislikes. Güey, Váyase a hasta la este verga el cabrón punto- que nos puso un dislike. Hasta este punto, no tenemos un solo comentario, güey. Van solo 5 videos subidos. 5 videos, 6, 5. No tenemos un solo comentario. Comenta, güey. O sea, si ya llegaste hasta aquí, comenta algo. Di, ¿qué pedo? Llegué hasta el final. O si no has llegado hasta aquí, güey, y no sabes lo que estamos diciendo, hubieras comentado antes, güey. O sea, comenta, güey, cualquier mamada. Pero bueno, nos vemos en el siguiente Eso es capítulo. Saludos en casa. Hasta Hasta pronto. la próxima.